Muy buenas tardes a todas y todos los que ya se han conectado y en particular le quiero dar hoy día la bienvenida a nuestro colega y amigo Sylvain Marcellini. El doctor Sylvain es cercano a muchos acá en el Departamento de Biología, en particular a la comunidad de Biología del Desarrollo, así que me es muy grato poder presentarlo el día de hoy. Sylvain estudió bioquímica en Francia y él obtuvo su doctorado en el Instituto de Biología del Desarrollo de Marsella en el 2002. En el 2006 se vino a Chile, y ya podremos conversar cuáles fueron las razones, las motivaciones últimas que lo trajeron a Chile, y aunque no era parte de su plan inicial, su doctorado terminó focalizado en Evo-Devo, que es una disciplina que estudia la evolución del desarrollo. Y desde entonces no ha parado, ha estado enfocado en estudiar procesos evolutivos, su relación con cambios en la expresión génica, y en particular su laboratorio investiga las bases genómicas y genéticas que subyacen al origen evolutivo del esqueleto. El esqueleto entendido como un ensamblaje de huesos, cartílago, también los dientes, ahora último también ha estado trabajando ahí, ¿cierto? Unos trabajos en relación al esmalte de los dientes. Durante su postdoctorado en Cambridge, en Inglaterra, él estudió particularmente el papel que juegan en la evolución, la expresión de los genes neurales en distintas especies de Drosophila, pero ahora último ha estado trabajando en otro modelo, que es el modelo de anfibios, Xenopus tropicalis particularmente, y desde el 2008 es el director de Laboratorio de Desarrollo y Evolución en la Universidad de Concepción, y en donde está trabajando entonces en estos procesos relacionados con esqueletogénesis y expresión génica. Así que de eso nos va a hablar hoy día, de sus resultados más recientes durante su trabajo en esta temática de la esqueletogénesis, y su charla se titula Rejuvenecer para reconstruir, la desdiferenciación osteoblástica promueve la regeneración ósea en el anfibio Xenopus tropicalis. Muchas gracias, Sylvain, por acompañarnos hoy día, y todo tuyo el podio. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a presentar nuestro resultado en su departamento. Efectivamente, desde que llegué a Chile, pude conocer a los colegas del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. Y nos conocemos bien, nos llevamos bien y realmente es un gusto compartir con ustedes. También muchas gracias a todas las personas conectadas, porque sé que el tiempo se hace muy poco últimamente. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Muy bien, estamos perfecto. Yo al menos veo Bueno, muy bien en la pantalla todo. bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. En el Laboratorio de Desarrollo en Evolución tenemos dos líneas de investigación. Una se enfoca más a la evolución del hueso, pero hoy día voy a hablar de la otra línea, que es de regeneración. Entonces, eso va a ser la tabla de contenido de hoy día, que voy a ilustrar acá de forma esquemática, y ya después no la voy a volver a mostrar más. Entonces, primero vamos a abordar nuestro sistema de un punto de vista celular y de tejido. Entonces, aquí, bueno, les simbolizo una célula, pero lo que más nos interesa es el control transcripcional de la regeneración. Entonces, pusimos mucho esfuerzo en encontrar células regulatorias de la transcripción, que en inglés se llaman enhancer, como potenciadores. Entonces, ¿qué son estos famosos enhancers? Bueno, un gen se compone de un promotor que se llama TSS, o Transcription Start Site en inglés, que controla, bueno, la transcripción de una unidad transcripcional donde están los exones y los intrones. Bien, pero este promotor basal aquí por sí solo en general no tiene actividad específica espacio-temporal y necesita un input activador de un enhancer, que son secuencias más o menos de 1 kilobase, que pueden encontrarse muy lejos del promotor, corriente abajo, corriente arriba, en los intrones, a veces en los exones. Entonces, por eso son bastante difíciles de identificar. ¿Ya? El enhancer, entonces, mediante un bucle de cromatina, contacta al promotor, lo activa
lo que permite la transcripción del gen y genera ARN mensajero. Hay mucho tipo de ARN muy importante para el desarrollo de la regeneración, pero que mucho abarca poco aprieta y nosotros nos enfocamos en los ARN mensajero. Por eso también en esta charla voy a tener un punto de nuestro estudio en transcriptómica. Bueno, bioquímicamente, cómo funciona un enhancer. En su secuencia contiene pequeño motivo de 6 a 10 pares de base, que son sitio de unión a factor de transcripción, o transcription factor binding site en inglés. Entonces, ellos van a reclutar factores de transcripción que cuando están todos unidos acá, van a ser responsables que el enhancer tenga una actividad, active el promotor y se transcriba el gen. O sea, le voy también a comentar de lo que hemos visto respecto a los sitios de unión de factor de transcripción y finalmente vamos a concluir con una síntesis. Bueno, desde el punto de vista tisular, trabajamos en particular con el hueso del cráneo que se desarrolla aquí en esta región. Fíjense que tienen acá una serie de desarrollo de la osificación del hueso del cráneo que se llama la calvaria. Desde estadio temprano hasta estado larval más avanzado. Esta muestra fueron tenidas con Alisarin Red, que tiene la matriz mineralizada de hueso. Pueden ver que la osificación empieza por los costados, acá, a la izquierda y a la derecha, y progresivamente invade el mesénquima hasta juntarse en la línea media y fusionarse y formar un solo hueso que se llama el hueso frontoparietal. Entonces, en esta región blanca aquí, tenemos una membrana de mesénquima no mineralizada, y si hacemos un corte histológico, eso es lo que podemos observar. Hay aquí célula oscura, que son los pigmentos, y por eso la rana es verde. Aquí hay un vaso sanguíneo que contiene glóbulos rojos, que son nucleados en anfibio. Pueden observar líneas acá, que son la fibra de colágeno. Hay mucho colágeno en esta membrana. Aquí hay tinciones más oscuras, que son las células osteogénicas, son unos precursores. Se conocen como osteoprogenitores. Si ahora hacemos un corte histológico aquí en la transición entre el hueso y la membrana, podemos observar acá en la parte de abajo donde está osificado, pueden ver aquí una especie de lengua rosada, acá. Eso es la matriz de hueso mineralizado. Pueden ver que de cada lado de ella hay células acá tenidas más oscuras, que son los osteoblastos, que va a ser un tipo celular importante para esta charla, que son las células encargadas de producir la matriz mineralizada de hueso. En la región blanca, aquí más arriba, tenemos una membrana de mesenquimática que se parece a lo que observamos tempranamente, aunque es más gruesa. Pueden ver que no hay mineral, hay fibras de colágeno y hay numerosas células precursoras. Con el tiempo, estas células precursoras van a diferenciar a osteoblastos que van a seguir produciendo matriz de hueso, y por esta razón el hueso se cierra hacia la región central. Entonces tenemos una ola de diferenciación. Estudiamos el hueso no solo durante el desarrollo, pero durante su regeneración. Entonces para eso, con un microtaladro de dentista, podemos generar aquí en el hueso craneal una pequeña perforación de 500 micrómetros de diámetro, y después estudiamos su regeneración. Entonces lo primero que quisimos ver es si efectivamente regeneraba. Para eso esperamos un mes después del daño y observamos la calvaria por microscopía electrónica de barrido. Pueden ver aquí la región anterior, posterior, aquí está la lesión, la región del daño. Si la vemos de más cerca, pueden ver que ya está cubierta con hueso regenerado. Entonces el ensayo funciona. En la siguiente diapositiva le voy a mostrar un corte histológico enfocado acá, en la transición, donde tienen a la izquierda hueso que fue formado durante un proceso de biología del desarrollo, y a la derecha hueso que fue formado durante un proceso de regeneración. Entonces aquí a la izquierda, después de 15 días después de la lesión, y a la derecha después de un mes. Primero observamos la estructura del colágeno, observando la segunda armónica del colágeno por microscopía de fluorescencia. Y pueden ver aquí, después de 15 días, a la izquierda tienen el hueso antiguo que fue formado durante el desarrollo. Aquí se curva hacia abajo por el impacto del taladro, y pueden ver que el hueso regenerado después de 2 semanas
se compone de una delgada capa de hueso y bastante irregular, que en inglés se conoce como woven bone. Después de un mes, el hueso regenerado es bastante más grueso y más regular, porque pueden observar aquí líneas paralelas que son la laminilla ósea. Eso es un hueso compacto que se desarrolla mediante un proceso de osificación que se llama intramembranosa, es decir, en ausencia de cartílago. En histología pueden ver lo mismo aquí, un hueso más delgado y después de un mes más grueso. Quiero que pongan su atención aquí en las células que están en la superficie del hueso, que son los osteoblastos encargados de la regeneración. Y si hacemos una hibridación in situ acá para colágeno 1, pueden ver que los osteoblastos expresan altos niveles de colágeno, tanto en el hueso en regeneración como en el hueso que se formó durante el desarrollo antes de la lesión. La in situ aquí se ve con una señal azul oscura. Bien, pero lo que estamos viendo aquí, más que regeneración, quizás es crecimiento del hueso. Y a nosotros lo que más nos interesa es lo que pasa en la etapa temprana. Entonces, si miramos la lesión del mismo día que la realizamos, podemos ver que es eficiente y que elimina completamente todo el hueso aquí en el centro del cráneo. Pero después de 5 días, pueden observar que se llenó con un material celular aquí que aparece en blanco. Esta muestra fueron tenidas para ver la presencia de hueso mineralizado con alizarin red y cartílago con Arcian blue. Pueden ver que no hay presencia de cartílago en la zona de regeneración, como lo expliqué anteriormente. A día 5 tenemos poca evidencia de mineralización. La mineralización empieza principalmente después de una semana, al día 7. Aquí es una imagen de fluorescencia de 4 colores, donde estamos observando las células con tinción de faloidina para ver la actina y de Hoechst para ver el ADN en azul y en morado respectivamente. También realizamos una tinción de vasos sanguíneos aquí en naranjo y pueden ver la matriz de hueso en verde. Entonces en esta diapositiva les voy a mostrar un video donde vamos a ir a través del stack Z de esta imagen. Son como 200 micrómetros de grosor. Entonces le voy a pasar el video sin hablar y después le voy a hacer unos comentarios. Ya lo que vieron acá al final, eso es el hueso que fue roto por el impacto del taladro. Como le expliqué, se elimina o se dobla hacia abajo. Aquí pueden ver una zona donde hay una densa capa celular. No hay mucha evidencia de vasos ni de mineralización. Pero acá en este sector pueden ver que tenemos numerosos vasos sanguíneos y evidencia de mineralización. Entonces les quiero mostrar en la siguiente diapositiva un plano focal aquí en esta región, o más que un solo plano, es un conjunto de planos. Y lo que nos llama la atención es que cuando vemos aquí este puntito verde es el mineral que está empezando a formar durante la regeneración, y le puse una punta de flecha. Aquí, acá, acá también, acá, aquí, acá, etcétera. Es que la mineralización tiene una estrecha relación con la presencia de vasos sanguíneos. Y eso es interesante porque en mamífero y en humano se ha descrito que la angiogénesis y la osteogénesis están estrechamente acopladas. De hecho, los vasos que están presentes en el lugar de regeneración son vasos un tipo particular de vaso que se ha llamado tipo H, porque tienen una expresión alta de algunos marcadores endoteliares, H por high expression, y son modificados porque su lámina basal no contiene colágeno 4, pero colágeno 1, el cual sirve de sustrato para que los osteoblastos empiecen a mineralizar la región. Entonces, tiene mucha consistencia lo que estamos observando, lo que se ha conocido, y una parte del proyecto del laboratorio es de entender mejor el acoplamiento entre osteogénesis y angiogénesis.
Entonces nos interesa entender cómo todo eso se controla a nivel genético. Para eso realizamos RNA-seq y ATAC-seq. El RNA-seq son experimentos de transcriptómica que permiten comparar muestras para identificar genes que se expresan o en ambas muestras, como aquí el transcrito en negro, o más específicamente en la muestra de arriba para el transcrito rojo, y la muestra de abajo expresa más fuerte el gen naranjo. Y eso lo combinamos con estudio de ATAC-seq, que le voy a explicar un poco más en detalle más adelante. Nos permiten detectar regiones de cromatina que no están cubiertas por nucleosomas. Y es interesante porque estas regiones contienen promotores y también enhancers. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una región de cromatina abierta en ambas muestras. Aquí solo en la muestra de abajo, solo en la muestra de arriba. Y estas regiones tejido específica obviamente son las que más nos interesan porque probablemente son las que cumplen un rol más importante en el control del proceso de desarrollo y de regeneración. Entonces, eso es lo que hemos podido generar durante la pandemia prácticamente. Comparamos 7 tejidos, el desarrollo temprano, cortamos la membrana de mesénquima, el desarrollo tardío, aislamos osteoblastos desde la calvaria, y para la regeneración temprana, con microtijera, cortamos el brote de regeneración a 5 días y también a 15 días para tener la regeneración temprana y tarde. También incluimos tejidos blandos no mineralizados como controles, que no tienen nada que ver con la osteogénesis, como pulmón, que en tiempo de COVID no deja de ser interesante, hígado y corazón. Nos fue súper bien con el ATAC-seq, que generamos en réplica, en duplicado o en triplicado a veces, para todas estas muestras. Para el RNA-seq, decidimos enfocarnos más en el hígado, porque también tenemos una línea de investigación en hígado, y lamentablemente por el COVID, el año pasado nos costó obtener esta muestra, no pudimos obtener larvas, pero ya este semestre, volviendo a la U, volvimos a crecer larvas y extrajimos esta zona de regeneración, extrajimos el ARN, y justo esta misma semana se va a ir a secuenciar. Entonces estamos a punto de completar este juego de datos, pero con lo que hay ya le puedo contar cosas bastante interesantes. Eso, el control de calidad de la ATAC-seq, son las réplicas. Entonces cada puntito aquí sería una región de cromatina abierta en una muestra, y en la otra muestra obviamente uno espera una diagonal si los dos experimentos ya sí funcionaron bien, que obtenemos en todos los casos con un R cuadrado de 0,78 hasta 0,97, y lo que es muy bueno para tejidos biológicos que a veces son difíciles de extraer y de conseguir, y los análisis estadísticos nos permiten entonces identificar regiones de cromatina abiertas en cada uno de estos tejidos. ¿Cómo funciona el ATAC-seq? Se trata de los núcleos recientemente extraídos con una transposasa modificada que se va a insertar preferentemente en las regiones que no están cubiertas con nucleosoma. Esta transposasa va a meter un tag en el genoma y después se hace una PCR que va a amplificar de un tag a otro. Entonces se genera un producto de PCR principalmente concentrado en los lugares donde se insertó la transposasa. Pero esta transposasa también se puede insertar con menor probabilidad entre los nucleosomas y colocar tag ahí, y por esta razón también la PCR va a amplificar mononucleosoma y también dinucleosoma, etcétera, hasta trinucleosoma y más, pero con más dificultad obviamente porque el tamaño del amplicón aumenta. Y por esta razón, cuando ustedes miran la distribución de los fragmentos de ATAC-seq, van a obtener picos discretos. Aquí tenemos muchos fragmentos de tamaño pequeño que corresponden aquí. No le expliqué que eran NFR, significa Nucleosome Free Region en inglés. Entonces el pico principal es de estas regiones de cromatina abierta. Aquí ven los mononucleosomas y aquí los dinucleosomas. Interesantemente, podemos mapar estos fragmentos. Aquí como control alineamos todos los promotores de Xenopus porque sabemos dónde están. Y por bioinformática podemos aislar los fragmentos pequeños que corresponden a estos Nucleosome Free Region, y si lo mapeamos sobre los promotores, lo que vamos a observar es una fuerte señal a nivel del inicio de la transcripción.
De hecho, está un poco corrida a la izquierda, que es perfecto porque se sabe que el promotor se abre antes que se inicie la transcripción. Entonces, podemos hacer lo mismo con los mononucleosomas y mapearlo en los promotores. Y ahora este fragmento azul da un patrón diferente. No hay nucleosoma en el inicio de transcripción, pero está flanqueado por dos nucleosomas, como es muy conocido y que contienen después modificaciones químicas de histona con metilación y acetilación que se correlacionan con la actividad del promotor. Entonces eso ha funcionado muy bien con toda nuestra muestra y confiamos que lo que estamos viendo es correcto. Entonces lo que hicimos es un análisis de componente principal basado en el perfil de picos de ATAC-seq que tenemos en las diferentes muestras. Y eso es lo que personalmente yo esperaba de forma ingenua. Lo mínimo que uno espera primero es que todas sus réplicas clustericen juntas. ¿Ya? Si uno trabajó bien, las dos réplicas de mesénquima se parecen más entre ellas que con cualquier otra muestra. Pero también lo que yo habría esperado es que las dos muestras de mesénquima blando, tanto en desarrollo como en regeneración, se parezcan más entre ellas, y las dos muestras mineralizadas también se parezcan más entre ellas. Obviamente, si le digo todo eso, es que obtuvimos algo diferente. En este esquema del análisis de componente principal que obtuvimos, pueden observar aquí el corazón, los pulmones y el hígado son los tejidos blandos, clusterizan aparte. Las réplicas son buenas en general, como pueden ver, con una pequeña excepción del hígado, pero aquí quiero decir dos cosas. Primero, fíjense que el primer componente principal es responsable de 93% de la variación en este eje. O sea, igual son muy similares. Y aquí solo de 3%. Y quizás también el hígado se sabe que es un órgano que está muy influenciado por el estadio nutricional de la larva, entonces capaz que hubo un poco de variación ahí metabólica. Pero lo que nos impactó es que no podíamos separar el perfil global de cromatina de osteoblastos de regeneración 5 días. Están muy similar globalmente. Obviamente tienen diferencias que le voy a comentar después, pero son muy similares. Nuestra interpretación de eso es que durante el desarrollo el mesénquima diferencia osteoblastos, pero que durante la regeneración son los mismos osteoblastos que van a desdiferenciar a mesénquima regenerativo temprano. Y por eso, en esta etapa de desdiferenciación, que es bastante rápida, ocurre en 5 días, este mesénquima regenerativo mantiene un perfil cromatínico globalmente similar a la célula que le dio lugar, que eran los osteoblastos, y finalmente después vuelve a diferenciar en hueso regenerativo. Este concepto de diferenciación de osteoblasto a mesénquima es el que quiero trabajar hoy día en esta charla con ustedes. Entonces, aunque estas dos muestras se parecen mucho globalmente, los osteoblastos y la regeneración temprana, obviamente tienen diferencias. Y podemos observar picos de ATAC-seq específicos para cada una de estas 4 muestras, que son entre 2000 y 5000. Y con estos picos podemos buscar el gen más cercano y hacer un gene ontology. Ahí salen cosas interesantes. El gene ontology de mesénquima osteogénico nos da términos relacionados con cresta neural y su migración, organización de colágeno, que no es sorprendente porque esta membrana tiene un montón de colágeno. También aquí muy interesante, regulación negativa de los osteoblastos, que está muy bien porque no hay diferenciación todavía. Y desarrollo esquelético también está muy bien porque estas células saben que pertenecen son de tejido conectivo, pero ya se especificaron y saben que pertenecen al linaje esquelético y osteogénico también. En el osteoblasto tenemos también terminología relacionada con colágeno, que hay mucho en el hueso, es la proteína más abundante, regulación positiva de osteoblastos y de la vía Wnt. En la regeneración tenemos términos de respuesta inmune, que también tiene sentido porque está ampliamente descrito en la literatura, que la regeneración se asocia con invasión, por ejemplo, de macrófago, los cuales cumplen un rol en el proceso regenerativo, por ejemplo, produciendo VEGF que atrae los vasos sanguíneos y de hecho tenemos aquí un término relacionado con proliferación de células endoteliales, lo que se correlaciona perfectamente con la microscopía que le mostré antes.
También hay relación con migración celular y con la unión de la quinasa de Jun. Eso va a ser importante porque en esta charla le voy a hablar de un factor de transcripción que se llama AP1, que se compone de homodímero o heterodímero, homodímero o heterodímero entre 7 proteínas diferentes que son de la familia de Jun y de Fos. Solo vamos a volver a conversar. Y después en regeneración 15 días tenemos señalización BMP, mineralización de hueso, regulación positiva de osteoblasto y matriz extracelular. Entonces, si uno es abogado del diablo, me podría decir, Sylvain, pero tú podrías haber esperado todo eso, ¿no? Y efectivamente, pero justamente eso nos demuestra que hemos trabajado bien, que obtenemos cosa coherente y que de ahora en adelante podemos analizar la data más en profundidad. Respecto a la RNA-seq, aquí le muestro la comparación de la réplica entre las diferentes muestras que obtuvimos. Aquí trabajamos un poco más el hígado y tenemos larva y adulto también. Pueden ver que las correlaciones van de 0,79 a 0,9 y son suficientes para obtener resultados estadísticamente robustos. Entonces, cuando de nuevo agrupamos los perfiles de transcriptómica a nivel global, ya aquí con ordenando la muestra de forma jerárquica, pueden ver que los hígados, tanto de larva como de adulto, van a clusterizar juntos en esta rama del árbol, y aquí tenemos la muestra de hueso, y vemos lo mismo de lo que habíamos visto con el ATAC-seq, que es que a nivel transcriptómico, globalmente, los osteoblastos se parecen más al brote de regeneración de 5 días, lo que apoya esta idea de diferenciación de osteoblastos para la regeneración. Y el PCA muestra lo mismo. Pueden ver que en este gráfico el perfil de osteoblastos clusteriza más cercano al brote de regeneración de 5 días. Acá. Entonces acá hicimos un análisis de algunos genes que seleccionamos manualmente. Eso es un review que estamos escribiendo sobre toda la proteína que cumplen un rol en la mineralización, con un enfoque también evolutivo. Y no es necesario que la explique todo en detalle, pero pueden ver, se maneja fosfato, calcio, se forma el cristal de hidroxiapatito con input positivo y negativo. Acá los protones, por ejemplo, disuelven estos cristales, pero una vez que están formados se asocian a lo colágeno y se incluyen en el mineral de hueso. Entonces aquí principalmente esta tabla de expresión está basada en estos genes. De nuevo, aquí pueden ver el clustering, nos dice que los osteoblastos se parecen más a la regeneración 5 días que al mesénquima. La fuerza de expresión se ve aquí en esta escala, más oscuro, más alta la expresión. Aquí arriba hay un grupo de genes que se expresan fuerte todo el tiempo, y principalmente colágeno, y aquí Spark, que es una chaperona de colágeno extracelular. Entonces, obviamente, todos estos tejidos tienen mucho colágeno, entonces eso tiene sentido. Aquí abajo tenemos genes quizá más asociados con la mineralización. Pueden ver que si comparamos las dos primeras columnas, del mesénquima al hueso, van subiendo su expresión. Pueden ver que en toda la línea prácticamente, ¿cierto?, el color sube de uno más claro a uno más oscuro. Entonces eso nos dice que durante la mineralización sube la expresión de los genes de mineralización, ¿no?, lo que está muy bien. Y si comparamos ahora la columna 2 y 3, es decir, los osteoblastos y la regeneración, pueden ver que hay una tendencia a bajar la expresión, sí, eso sí. En general, aquí hay una excepción, pero en general la expresión vuelve a bajar, pero no baja a los niveles iniciales del mesénquima. Entonces, por eso estas dos columnas, la número 2 y la 3, se parecen más entre ellas que con el mesénquima, porque seguimos con niveles más altos que el estado inicial. En la siguiente diapositiva también le voy a mostrar una selección de genes que hicimos basado en la literatura, basándonos en genes que cumplen un rol en la esqueletogénesis temprana. Entonces aquí tienen los genes OX. Aquí le pongo un paper que demuestra que es importante que las crestas neurales apaguen los genes OX para que las células puedan diferenciar a osteoblastos. Y pueden ver efectivamente que detectamos todos los genes OX en el mesénquima osteogénico,
y va bajando su expresión cuando diferencia osteoblastos. Y cuando pasa a brote de regeneración, no vuelve a subir. Aquí le tengo una selección de genes muy conocido por cumplir un rol en cresta neural, TFAP2, PAX3, PAX7, se expresa muy fuerte en el mesénquima osteogénico, y va bajando en los osteoblastos y no vuelve a subir después. De esta data yo concluyo que la célula se le olvida su origen embrionario. Ya no se acuerdan que son de la región anterior. Ya no se acuerdan que provienen de la cresta neural. Solo se acuerdan que pertenecen al linaje óseo. Bien, aquí abajo también otro gene conocido por cumplir un rol temprano en la osteogénesis, pero son de otro índole, ya que se relacionan claramente con células madres. Tenemos aquí 2 de los 4 factores descritos por Yamanaka, OCT4 y SOX2. Básicamente estos 4 genes aquí se expresan súper fuerte en el mesénquima, baja su expresión cuando las células diferencian osteoblastos y se reactivan cuando la célula tienen que realizar un trabajo de regeneración. Eso es un poco lo mismo, bueno, como tenemos réplica, podemos tener este tipo de gráfico volcán con robustez estadística. No lo voy a explicar en detalle, pero aquí comparamos el mesénquima con los osteoblastos. Pueden ver que el mesénquima expresa más fuerte GeneOx y GeneXOX2 y SOX3, como le acabo de explicar. Y en osteoblastos se prende los genes de mineralización como anquirina, PAX3, pero también reguladores de la osteogénesis como FOSB y FOSL1, que son parte del factor AP1 que le mencioné antes. Y aquí en la regeneración se apagan FOSB, FOSL1 y se vuelve a prender SOX2 y SOX3. Entonces, respecto a los sitios de unión, lo que hacemos aquí es utilizar nuestra base de datos de Enhancer tejido específico y buscamos enriquecimiento en sitio de unión. Aquí le muestro solo 3, AP1, RANKS y SPI. AP1 básicamente eso, la frecuencia de los sitios de unión es Enhancer específico de cada una de las 4 muestras. Y pueden ver que básicamente está enriquecido en todos los juegos de Enhancer, principalmente en el mesénquima y en la regeneración. Si miramos la expresión de 2 componentes de AP1, pueden ver que Jun se expresa fuerte todo el tiempo. En verde en azul mesénquima. Aquí hay un pequeño error. En azul mesénquima, en verde regeneración y en rojo el osteoblasto, pero se expresa fuerte en las 3 muestras. Entonces, Jun sería como el homodímero importante para estas muestras, mientras que FOSL1, eso es escala logarítmica, ¿cierto? Se expresa principalmente en osteoblastos. Probablemente en osteoblastos tendríamos un heterodímero FOSL1 Jun, por ejemplo, que se une a otro grupo de enhancer para controlar la diferenciación. Si miramos el factor RANKS, está principalmente enriquecido en las muestras de osteoblastos y de regeneración 15 días, mineralizado. También se expresa muy fuertemente en los osteoblastos y probablemente RANKS2 cumple un rol importante en esta célula. Y aquí no hay sitio de un SOX, pero lo que hemos visto de la transcriptómica, SOX2 cumpliría un rol importante en la célula no diferenciada o dediferenciada. El factor SPI1 también interesante, eso es claramente un factor de macrófago. Nosotros pensamos que no actúa en esta célula, pero que actúa en los macrófagos que también son presentes en el brote de regeneración. Y pueden ver aquí cómo sube la expresión durante la regeneración. Y también está presente enriquecido solo en este enhancer regenerativo. Entonces, efectivamente, en esta muestra tenemos una mezcla de célula y pensamos que vemos tanto señales de célula osteogénica como de célula inmune, por ejemplo. Entonces, es hora de recapitular con unos últimos resultados. Eso es lo que pasa durante el desarrollo. Tenemos células de cresta neural que van a contribuir a mucho linaje, ¿cierto? Pero el nuestro es el linaje osteogénico. Estas células van a diferenciar a osteoblastos. Hasta ahí todo bien, pero como somos malos, nosotros realizamos un daño de hueso. Y aquí la célula entonces adopta otro camino que es el camino de la dediferenciación y produce
un nuevo tipo celular que son osteoblastos de diferenciado. Aquí quiero insistir que realmente de lo que hemos visto, las células no van a volver atrás a formar mesénquima osteogénico. Realmente eso es un tipo celular aparte. Acuérdense que se le olvidó su origen embrionario. Entonces aquí no hay expresión ni de los genes OX ni de los genes de orales, pero acá sí. ¿Cierto? Además que sigue manteniendo genes osteogénicos a niveles relativamente altos. Entonces eso es un nuevo tipo celular que es desdiferenciado, pero no es volver atrás en el pasado exactamente. Y después te vuelve a rediferenciar en osteoblastos para permitir la formación de hueso. En la última diapositiva vamos a ver una serie de genes que ordené en estas categorías relacionadas con osteogénesis, como Osterix, por ejemplo, angiogénesis, cresta oral, célula madre, diferenciación, mineralización y remodelamiento de la matriz. Entonces, todas estas células en su núcleo tienen todos estos genes, pero lo que cambia es el estatus de estos genes. Lo que estamos viendo en general es que todo el rato las células saben que son, que son osteogénicas y expresan factores que promueven la angiogénesis como el VEGF. Eso es más o menos constante a lo largo de este linaje. Como le expliqué, los genes de cresta neural se expresan tempranamente, probablemente por el origen de cresta neural, y después se apagan para siempre. Aquí hay un juego entre genes de célula madre y de diferenciación que voy a comentar un poco más en la próxima diapositiva. Los genes de mineralización se prenden durante la osificación y se mantienen en el osteoblasto diferenciado. Baja un poco su expresión, pero mantienen activo. Y la última categoría son los genes de remodelamiento de la matriz extracelular, como aquí la proteasa, metaloproteasa de matrix, la 9, que es un gen específico del tejido en regeneración. Eso es el switch que le comentaba. Realmente es muy fuerte la transición entre SOX2 y FOSL1. O está uno o está el otro, pero nunca van a coexistir los dos al mismo tiempo. En el mesénquima osteogénico está el gen de célula madre SOX2, pero no hay FOSL1. Cuando la célula diferencia, prende FOSL1 y apaga SOX2. Y cuando inducimos un daño, se vuelve a apagar FOSL1 y se vuelve a prender SOX2. No podía dejar esta presentación sin mostrar unos snapshots. Entonces aquí tienen el locus de SOX2 y FOSL1. En azul, mesénquima. En morado, osteoblasto. Y en verde, regeneración 5 días. SOX2, como pueden ver, está fuerte en mesénquima, se apaga en osteoblasto, se prende en regeneración. FOSL1 tiene el patrón opuesto, no está en mesénquima, se prende a tope en osteoblasto y se vuelve a apagar en regeneración. Aquí abajo estamos viendo el ATAC-SIC, viendo picos para las 3 muestras. Y acá, bueno, por ejemplo, SOX2, vemos un pico en el promotor en la 3 muestras. O sea, digamos que la transcripción del gen no depende que el promotor esté abierto o no. Lo que es importante aquí es el input que llega al promotor. Y aquí en esta región, quiero llamar su atención en un enhancer muy interesante, validado por las réplicas experimentales, que se abre y está activo en el mesénquima, desaparece en osteoblastos y vuelve a aparecer en la regeneración. Y probablemente eso es el switch que controla que SOX2 esté activo o no. En FOSL1 es un gen tan importante en tanto proceso del desarrollo que prácticamente lo único que vemos son picos de ATAC-SIC ubicuo y muy fuerte, y quizás hay que ver un poco más lejos del gen, pero mi lectura de eso es que este tiene regiones regulatorias siempre abiertas y que lo que es importante aquí es que si llega el input activador o no. Después quiero comentar un poco sobre los genes de mineralización como BRAGLAB, que se prenden en osteoblastos y se mantienen prendidos en la regeneración, en células D diferenciadas. Este tipo de genes son los que son responsables que se parezcan tanto la regeneración de la osificación. Aquí demuestro justamente BRAGLAB. Acá curiosamente no vemos el promotor por ATAC. Quizás está muy ocupado con polimerasa u otras accesorias, no lo sé. Pueden ver que este gen no se expresa en el mesénquima, se prende en osteoblastos y se mantiene prendido
en la regeneración. O sea, la célula, cuando de diferencia, no se molesta en arrasar con todo y en volver en un estado inicial, cambia, digamos, lo suficiente para poder empezar a proliferar, rellenar la lesión y después volver a mineralizar. Aquí también hay dos enhancers muy interesantes, corriente arriba del gen, que se ven activos por ATAC-seq solo en la muestra donde hay expresión del gen. Pero de lejos los genes que mejor se portan son los genes de metaloproteasa de matriz. Ellos se sacan un 7 porque lo que vemos en el ATAC-seq tiene una perfecta concordancia con el RNA-seq. Entonces estos genes de metaloproteasa, aquí la 13 y la 9, no se expresan en mesénquima, tienen una leve expresión en osteoblastos y una expresión mucho más fuerte en la regeneración. Si miramos el perfil de cromatina, el promotor a este nivel cerrado y cerrado en las dos primeras muestras y se abre solo en regeneración, también para la matrix metaloprotease 9, acá. Y también hay enhancers que se portan súper bien porque los detectamos únicamente en la muestra de regeneración y no en la muestra anteriores para los dos genes. Respecto a la matriz metaloproteasa de matriz 13, solo mostrar aquí una publicación de Nicola Partridge, donde realizaron una inmuno para MMP13, aquí es el hueso de ratón. Pueden ver que no hay mucha señal en el desarrollo normal y eso se condice con lo que observamos, ya tienen un nivel bastante bajo normalmente, pero sí, ellos aquí no es de regeneración, es una mutante para la histona de acetilasa 4, aumenta mucho la expresión de MMP13. Entonces lo que ven ellos es que esta histona de acetilasa reprime el gen y si la eliminamos hay una derepresión y posiblemente durante la regeneración pasa algo similar, que el gen está mantenido, apagado y se dereprime por el proceso regenerativo. Y el último gen que le quiero mostrar se llama PLEC, es una pequeña proteína citoplasmática que cumple un rol en la señalización por proteína G pequeña y pueden ver que descubrimos que no se expresa en osteoblastos, pero se prende durante la regeneración. Si miramos aquí el ATAC-seq, observamos acá el promotor que se abre durante la regeneración. También hay un montón de enhancers putativos acá que se activan durante la regeneración. Eso es lo que hemos visto en rana. Es muy interesante compararlo con lo que se ha visto en zebrafish por el laboratorio de Kenneth Poss, donde aquí le pongo el gen PLEC más o menos alineado con la rana, aquí el último exón, que es un poco más grande, aquí el promotor. Pueden ver que también en zebrafish eso es de regeneración de aleta, se prende el gen durante la regeneración y también encuentran un enhancer aquí en el primer intrón del gen, que se activa durante la regeneración. Y interesantemente este enhancer es muy divergente en secuencia, no alinea con nada, ni con otros peces, ni con la rana, ni con el mamífero. O sea, aquí nosotros tenemos dos enhancers intrónicos putativos y es un bonito ejemplo de cómo un gen puede mantener su función, su regulación, su expresión durante el proceso de regeneración, pero con un gran recambio genómico, ya que su secuencia regulatoria van cambiando, manteniendo la función. Eso es el recapitulativo de lo que acabo de explicar en honor al tiempo. No lo voy a volver a mencionar de nuevo, pero estaría feliz de conversarlo. Para los agradecimientos, realmente un millón de gracias y a todo mi agradecimiento para Héctor Castillo, un alumno de doctorado del laboratorio que va a defender su tesis este año. Básicamente esta presentación es su tesis doctoral. Él realizó durante la pandemia con mucha resiliencia, con mucho esfuerzo, con mucha motivación, todo el experimento de daños craneal, de extracción de muestra, de experimento de ATAC-seq, de RNA-seq, y aprovechamos también aprovechando la pandemia para un fuerte trabajo de bioinformática con el análisis de todo lo que acabo de explicar, que toma mucho tiempo. Así que sé que está conectado al lector y tú sabes que te agradezco un montón. El RNA-seq también fue generado parcialmente por Patricia Hanna, exalumna de doctorado del laboratorio. Y en bioinformática, que trabajó bastante pesado, donde trabajamos con Salvatore Spiguglia del INSERM en Francia,
Francisco Godoy, que es el bioinformático del laboratorio, y Felipe Aguilera, colega de la Universidad de Concepción. La linda data de imaging fue generada por Isidora Sovino, alumna tesista de pregrado del laboratorio, que está siendo cotutoriada por profesor Fabián Segovia de la Universidad de Concepción. Y todo eso fue financiado por un Fondesit regular y por el ANID, al cual obviamente siempre estaré muy agradecido todos estos años. Acá una foto del laboratorio, en rojo las personas que participaron. Solo resaltar acá el lector que es responsable de la enorme mayoría de este trabajo. Y finalmente la última diapositiva de agradecimiento a mis colegas del GEDEP, que es el Grupo para el Estudio de Procesos en Biología del Desarrollo. Formamos aquí una alianza muy grata y muy dinámica de colaboración en la Universidad de Concepción. Cuando tenemos reunión de laboratorios semanales, o de grupo más bien dicho, que son bien impresionantes porque podemos juntar más de 50 personas entre todos los alumnos, postdoc y personal técnico. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, lo conocen probablemente a todos, y esos son algunas palabras clave que nos unen. Aquí hay una red de colaboración bastante densa e importante, y yo creo que concluir este seminario resaltando la palabra en negro aquí, que es la amistad y la confianza, porque para mí realmente son el motor que hacen que todas las colaboraciones sean no solamente exitosas, pero también muy agradables. Y le agradezco a ustedes por su atención. Muchas gracias, Sylvain, por una hermosa charla y también por la presentación en sí, muy clarita, digamos, la manera de cómo lo presentaste, didáctico, agradeciendo también que hay estudiantes en la audiencia. Así que me imagino que hay preguntas de los colegas que veo aquí conectados también. Voy a aprovechar de mirar en el YouTube también. Álvaro, hola, Sí, partamos hola. por ahí. Gracias, Silvena, espectacular el seminario, muy bonito la presentación, además muy claro, como dijo Verónica. Yo quería preguntarte respecto a la pureza de la muestra. En definitiva, ¿cómo estas lecturas que son poblacionales, en definitiva, combinan los distintos tipos celulares? Tú mencionaste algo de esto con los macrófagos, pero tener alguna opinión respecto a cómo los cambios en las lecturas pueden corresponder a cambios en los perfiles de la combinación de tipos celulares. Sí, Héctor, excelente pregunta. Yo, bueno, con Héctor fuimos al SDB en Vancouver hace 2 semanas y la cantidad de single cell sequencing que hay hoy día es impresionante en toda la charla. Entonces, cuando partimos este proyecto, no contemplamos single cell sequencing y podría ser algo que se puede agregar en el futuro. Ahora, lo que tenemos, la muestra más pura es claramente las de osteoblastos, porque la extrajimos con varios tratamientos suaves de proteasa para llegar a una población bastante pura. Pero las otras muestras son muestras más complejas, donde hay vasos, hay pigmentos, hay macrófago. En mi opinión, en todas estas muestras, las células preponderantes son las osteogénicas. Y tenemos contemplado una segunda fase donde vamos a realizar hibridación in situ fluorescente. Silven, ¿y han pensado en tomar los perfiles que hay en bases de datos y combinarlos en cierta proporción para ver si es que surgen los perfiles que obtienen experimentalmente? Quiero decir, si uno dice, qué sé yo, tú mencionaste estos tipos celulares osteoblásticos, vasos sanguíneos, macrófagos, esos tienen perfiles puros, por decirlo de alguna manera, y uno los pudiese combinar en cierta proporción bioinformáticamente y ver si aparecen los perfiles que tú tuviste. Sí, totalmente. De hecho, se me olvidó mencionarlo, pero por eso hicimos la muestra blandas, porque se espera que en el hígado hay vasos, que haya células del sistema inmune un poco en todos estos tejidos, el corazón, el hígado, el pulmón. Entonces, obviamente,
utilizamos estos tejidos para realizar una limpieza Mm. y sustraer. Pero no sé si en rana hay mucho Arenaceae que Ataxic. No ha costado encontrar Ataxic de otro laboratorio en Xenopus. Hay mucho de embrión temprano, pero podemos buscar un poco más si hay de célula inmune efectivamente. Estupendo, gracias Silván, muy interesante. Muchas gracias por tu pregunta. Miguel tiene la mano levantada. Hola, Miguel. Hola Silvia, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Oye, bueno, muy buen seminario, muy entretenido tu resultado. Te quería preguntar dos cosas. Una un poco la contestaste al final, era un poco si tenías alguna idea de si estos programas están conservados en otras especies, si has podido comparar con experimentos similares en mamíferos, quizás en otros organismos. Mostraste algo de los peces y algunos genes, digamos, pero quizás un comentario más general de eso. Y la segunda pregunta es si has visto o tienes algún antecedente de que esta capacidad regenerativa cambie según la edad del animal, como ha visto Juan Larraín con el sistema nervioso central, digamos. Claro. Si hay efectos diferentes en estados premetamórficos o postmetamórficos o algo así. Eso. Sí, para contestar a tu última pregunta, cuando empecé a trabajar en regeneración hace 5 años atrás, estaba en contacto con Juan y habíamos hecho un experimento en taladro en larva más grande como froglet y no regeneró. Entonces Juan se le abrieron los ojos así, pero fue un artefacto. En general, de lo que hemos visto, regenera como constitutivo. Eso no hay... No hemos hecho en adulto, trabajamos con larva o recién metamorfoseada, pero de lo que hemos visto puede regenerar siempre. Ahora sobre la conservación, obviamente yo quería decir alguna palabra de eso, pero tenía miedo que mi seminario se me haga muy largo en la introducción, en la conclusión. Siempre me gusta comparar con otros modelos. Básicamente hay 3 caminos para la regeneración. La transdiferenciación, cuando hay células cercanas que dediferencian, pero que pertenecen a otro tejido, dediferencian y vuelven a diferenciar en el tejido dañado. Eso se ha observado en la regeneración del lente, creo. La dediferenciación y la presencia de célula madre, digamos, endógena, como en el caso de planaria. Y en mamífero, no he leído de dediferenciación en el hueso en mamífero. Más bien sucede por célula madre, digamos, que están acá latentes en el tejido esquelético y que se vuelven a reactivar con una lesión. Lo que observamos nosotros sí se parece mucho a lo que se ha visto en el pez, donde la dediferenciación cumple un rol importante para reparar los huesos, tanto de la aleta como que también del cráneo. Súper. Oye, Silvén, ¿y tú entonces dirías que aquí se está formando un blastema, que es parecido a lo que se forma en la aleta del pez? Eso es mi impresión, porque justamente el blastema expresa, si mal no recuerdo, todos estos genes de stemness de tipo célula madre, y en este sentido, bueno, no sé si tú tienes una definición técnica del blastema. No, es muy parecido, es de diferenciación y formación de precursores, digamos, como progenitores. Sí, sí, yo lo veo como un blastema, lo que yo llamé el brote, quizás blastema es mejor palabra. En inglés yo diría regeneration plug, pero sí, un blastema me gustó más tu palabra, y justamente aquí se vuelven a activar estos genes de célula madre que al final cumplen roles muy importantes tanto en el desarrollo que en la regeneración de múltiples órganos, y aquí lo que parece ser importante es cómo se combinan estos factores. Por ejemplo, si tú tienes los 4 de Yamanaka, la célula va a volver a un estado 0, pero metiendo solo 1 o 2 o 3, puedes lograr un reprogramming parcial que vuelve un poco atrás, pero manteniendo una identidad de tejido. Y aquí quiero hacer una acotación sobre qué es la dediferenciación. Obviamente no soy experto del tema, solo desde que nos dimos cuenta que eso pasaba, he empezado a leer, y de lo que he leído hay varios casos donde la dediferenciación se interpreta como que la célula realmente vuelve atrás
en el estado del precursor, pero nosotros no vemos eso, ya como le expliqué, la célula D diferencial, pero es un nuevo tipo celular que mantiene la característica del tejido, pero que no corresponde al mesénquima temprano. Entonces, hay un cambio de eso, un nuevo tipo celular. Gracias, Silvain. Muy, muy lindo. Muchas gracias. Bien, voy a dar la posibilidad, también tengo preguntas, pero voy a dar la posibilidad a Esteban primero, que también está en la audiencia. Esteban, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola Silvain, hola Vero, hola a todos. Hola, hola. Yo tenía varias preguntas, pero me las hicieron casi todas. Así que creo que me queda una que es sobre la desdiferenciación. Que viendo tu presentación, muy bonita todo, Silvain, así que me sumo Muchas gracias, a Esteban. las felicitaciones, de que mi impresión era que no hay desdiferenciación, porque el profile genómico es parecido al tejido de origen. Entonces eso daría un poco a entender de que estas células no pierden su identidad, tanto transcripcional como epigenómica. Son casos específicos, los que tú muestras. Y porque se activan genes como SOX2, que es un marcador de progenitores de ectodermo, quizás lo que estaría ocurriendo es que se está reclutando progenitores. Y eso tú lo puedes ver por inmuno durante la regeneración. Si hubiese desdiferenciación, tú verías marcadores diferenciados y marcadores no diferenciados al mismo tiempo, como una transición a nivel celular, a nivel de tejido, que yo creo que es lo que puedes hacer. Y mi pregunta va también a que si una de las características de los tipos de regeneración, blastema, si bien es una definición súper antigua, la epimorfosis conlleva proliferación, mientras la morfolaxis es la reestructuración del tejido. Entonces, mi pregunta es si ha hecho BRDU a distintos tiempos y has visto que esta regeneración requiere proliferación. Porque no, creo que dentro de los profiles que tú encontraste, ciclo celular, no sé si los has encontrado también. Sí, bueno, me encantó tu comentario y me alegro mucho que estés acá porque en un año más en esta diapositiva aquí va a aparecer el Esteban, ya que va a venir a trabajar con nosotros. Aquí tocaste un punto clave, que es que lo que comenté hoy día es un modelo y la prueba definitiva vendrá de experimentos de lineage tracing. Entonces, en este sentido, obviamente que hay otras puertas abiertas que no puedo negar, como por ejemplo, tú ya mencionaste la posibilidad de un precursor. Pero en este sentido me costaría, es posible, pero me costaría explicar por qué el precursor tiene un perfil cromatínico tan parecido a un osteoblasto diferenciado, si ya no diferenció en el pasado. ¿Te fijas? Pero es una posibilidad. De toda manera, tenemos un anticuerpo antifosfoestona, creo que es la 3, no estoy seguro, y podemos hacer experimentos de BRDU totalmente. No, ahora que descubrimos todo eso, hay que entrar a picar más en detalle para entender el fenómeno que pasa al día 1, al día 2, al día 3, y tratar de entender los fenómenos proliferativo y migrativo de estas células. Totalmente. Gracias, Esteban. Gracias. Yo tengo una pregunta, comentario también, varias de las mismas ya han planteado los colegas, pero claro, relacionado por ejemplo con lo último que se señala, Silvain, tú tienes solamente una ventana, un punto en este momento, ¿cierto? Para analizar, que es lo que nos mostraste, que es el día 5. Pero claro, una de las preguntas era si tenías pensado monitorear en el tiempo cómo va cambiando, cómo este balance de distribución de expresión génica en este tejido nuevo de diferenciado.
Y una cosa que también en relación a la discusión que plantea Esteban, me surge la pregunta por los marcadores, por los genes que analizaste, el mismo MBP9, claro, se ha visto mucho en regeneración, pero más allá de esto, en remodelación tisular, nosotros también lo hemos mirado alguna vez, y se enciende mucho también en procesos de inflamación, porque activa citoquina. Entonces te pregunto por la relación que hay con esta de diferenciación de osteoblasto a mesénquima que tú planteas y el proceso de la inflamación. ¿Han Sí. mirado eso? ¿Cuál es el contexto particular que hace que esta nueva, tú lo planteas como un nuevo tipo celular? Entonces, ok, ¿tiene relación con este nuevo microambiente proinflamatorio tan activo? No sé si tienen Sí. marcadores de citoquinas, cosas que han mirado. Claro, entonces, respecto a tu primera pregunta sobre la etapa más temprana, fíjate que este brote de regeneración, que es de 500 micrómetros de diámetro, es bien chiquitito y en los primeros días costaría mucho aislar células desde aquí. Por eso esperamos que se llene la lesión para poder extraer. Pero lo que queremos hacer es mirar estos primeros días, pero más ad hoc, con alguna sonda específica para algunos genes, para comprobar un poco lo que acabo de comentar con Esteban, la proliferación, marcaje BRDU, in situ fluorescente. Entonces eso sería, obviamente es muy interesante ver la etapa más temprana y lo vamos a hacer más de forma 1 a 1 y eso, bueno, da prácticamente para una tesis adicional. Y sobre la inflamación, también sale en el Gene Ontology respuesta inmune, entonces me imagino que hay citoquinas que se expresan, es algo que no hemos tenido tiempo de ver en detalle, que son cosas que Héctor tiene que analizar antes de defender su tesis, ahora es hacer listas de genes en toda la etapa, un poco más que un término, digamos, cuál es citoquina, por ejemplo, interleuquina, y eso es cómo se acopla la remodelación de la matriz con el proceso inflamatorio. No te podría dar mayor antecedente, más que hay poco estudio de esta metaloproteasa de matriz publicado en regeneración de hueso, pero sí hay y se activan efectivamente durante el proceso regenerativo en mamífero. Entonces, aunque hay grande diferencia entre peces y anfibios y humanos a nivel de la estrategia de regeneración, también tenemos conceptos comunes como la angiogénesis acoplada a la osteogénesis, el proceso de inflamación, de remodelación de matriz, y pensamos que estos modelos al final pueden aportar al conocimiento más relacionado a la biomedicina por ahí. Entonces la inflamación es algo que vamos en el futuro a ver más en detalle. Muy bien, muy bien. Y una pregunta también en relación a esta presencia de vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿De dónde invaden estos vasos sanguíneos? Porque tú haces un hoyo ahí, haces una lesión. Sí. Entonces, hemos visto que llegan, de lo que hemos visto, llegan por el borde de la calvaria. Entonces, todavía ven mi presentación, ¿cierto? Sí. A ver, ¿la saqué o no la saqué? La saqué esta. Ok, no, perdón. Ya, ok, no tengo. Tenía una diapositiva donde podíamos ver, si quieres, acá. Aquí no se ven en esta imagen, pero lo que hemos visto es que los vasos trepan sobre la calvaria hasta llegar a la zona de regeneración. Entonces, probablemente son vasos laterales que se ven atraídos hacia la región central dañada hasta llevar la sangre y la célula inmune. Pero muy buena pregunta también, como la piel toca la región dañada, tenemos la sospecha que hay vasos que van desde la piel y entran en la zona de regeneración. Eso pensaba yo más bien también, sí. Y porque por debajo tampoco, ¿no? Por debajo tengo la impresión que no, lo que estoy seguro es que claro. Tiene que trepan ser por por la encima. piel o por el claro.
trepan por encima, claro, Por encima. debajo está el cerebro, sí, trepan por encima, llegan a la zona de regeneración y hemos visto más vasos en la piel, en los renacuajos lesionados, pero no tengo la prueba formal que estos vasos finalmente llegan a la zona de regeneración ósea. Quizás están aquí solo para reparar la piel. No, no sé. Porque cuando tú haces la lesión no expones el cerebro, estás sacando, no llegas No, hasta esa parte, o sea, no de ninguna manera es no, microvasculatura cerebral ni nada de eso, tiene que ser más bien no. piel, Sí, claro. no expliqué mucho la tecnología también en el tiempo, pero lo dormimos en tricaína, anestesiado. Ahí un pequeño taladro a través de la piel y del hueso. El hueso nomás, sí. Sí, y lo devolvemos en su tanque y la tasa de sobrevivencia es altísima, no mueren nada. Impresionante eso. Y después de 10 minutos empiezan a nadar y alimentarse y está bien bueno el ensayo. Pero sí se perfora la piel también. Y una última pregunta, pero parece que ya lo respondiste. En definitiva, este experimento también se podría hacer en adultos. O sea, se mantiene la capacidad, Sí, tú apuestas que esta capacidad de diferenciación, como la llamas, no se perdería luego de la metamorfosis. podríamos hacer un intento por curiosidad. La razón que no hemos hecho con adultos es que son los que mantienen la colonia. Y colaboro con Marcela Torrejón, ella, bueno, realizamos fecundaciones, la Marcela trabaja con la cresta neural en estadio temprano, y nosotros con larva ya cuando el hueso se está diferenciado, en general los adultos lo mantenemos para cruzar. Pero podríamos utilizar uno para hacer un ensayo, ¿sí? Para salir completamente de la duda. Muchas gracias, Silvain, nuevamente, y también felicitaciones a Héctor. Sí. No veo que haya preguntas en el YouTube. Última ronda por si alguien más tiene una consulta. Aparentemente no veo manitos levantadas. Así que bueno, agradecemos nuevamente la presencia por este interesante seminario y de esperar que nos volvamos a encontrar en presencial pronto. Sí, ojalá en algún congreso mucho por ahí gusto. para poder seguir conversando de estos temas de la regeneración y por supuesto también todo el componente de análisis bioinformático hermoso que hicieron y como le sacaron provecho a la pandemia en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el equipo de desarrollo de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, sí. Estamos muy contentos. Han dado súper bien. Así que Bueno, la idea es saludos que a los amigos, saludos a todos los amigos allá en el sur y a los que se fueron de por acá también, en especial, siempre con el recuerdo. ¿Sí? Bueno, cerramos entonces el seminario, un gusto haberlos visto a todos, gracias por unirse a este seminario y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Gracias. Saludos, muchos saludos.